Hola, soy el doctor y profesor Mauricio Tabela. Bienvenidos a mi podcast. Llevo años ayudando a las personas a despertar capacidades ocultas de su mente, poderes mentales, y creé este podcast para compartirte claves de empoderamiento personal, secretos sobre los poderes de la mente e ideas e historias que me han inspirado y que pienso te van a ayudar a vos también. Si estás dispuesto a pagar el precio para lograr tus sueños, suscríbete. Viaje astral. Hoy te envío información sobre un poder mental apasionante. Presta mucha atención y tómate solo unos minutos para aprender sobre este poder mental tan útil. ¿De acuerdo? ¿Cómo se consigue el viaje astral? Existen muchos métodos para hacer viajes astrales que puedes encontrar en internet y en libros sobre el tema. Ahora bien, científicamente hablando, este poder mental lo consigues teniendo el dominio consciente de los 4 hercios del estado delta. Dicho en palabras mundanas, estando consciente cuando estás dormido. Además, con este poder puedes hacer sueños lúcidos, soñar y disfrutar la fantasía que desees, visitar planos superiores espirituales, moverte por el espacio físico en cuerpo astral, etc. Para comprender sobre los viajes astrales debemos partir de la base de que por un lado está el mundo físico, que es la realidad sólida por la que nos movemos, y también está el mundo de tu subconsciente, el mundo que puedes ver con tu noveno sentido, antiguamente simbolizado por el tercer ojo. Ambos mundos son muy importantes. La gente que solo se centra en el mundo físico, la mayoría, suele considerar que sus pensamientos y lo que imagina es una tontería. Son solo imaginaciones, dicen, y así desperdician el poder que existe en el mundo interior. Y al cometer ese error se condenan al fracaso. Pues son las personas que desprecian el mundo del subconsciente los que caen en los 3 pasos del fracaso. Los más grandes sabios siempre han hablado del mundo del subconsciente, del mundo interior. Cada uno lo ha llamado de una forma distinta para intentar hacérselo comprender a las personas normales. Pero el problema es que a una persona normal le faltan como mínimo 200 años de experiencia equivalente para poder comprender la existencia y la importancia de este mundo interior. Platón llamó al mundo del subconsciente el reino de las ideas e intentó explicar a sus discípulos, con poco éxito, cómo todo lo que ocurría en el mundo físico antes había sido creado en el reino de las ideas. Hermes Trismegisto lo llamaba el mundo de los dioses, y sus tan famosas enseñanzas herméticas consistían en enseñar a los aprendices a viajar a ese mundo de los dioses para realizar en él cambios que luego tenían consecuencias en el mundo físico. De hecho, esta es la razón de que las enseñanzas de Hermes fueran consideradas tan ocultas, tan difíciles, tan herméticas. Hermético es hoy en día un sinónimo de cerrado, difícil de descifrar. Y eran tan difíciles de comprender porque sus instrucciones no estaban referidas a acciones a tomar en este mundo, sino acciones que habían de realizarse en el mundo de los dioses, en el mundo subconsciente. De ahí que muy pocos pudieran comprenderlas. Pongamos como ejemplo la famosa piedra filosofal de las enseñanzas de Hermes. Miles de alquimistas perdieron años y años de esfuerzo intentando transformar el plomo en oro. Ellos seguían las instrucciones de Hermes, tomaban el plomo y lo calentaban para intentar transmutarlo en oro. Pero no conseguían nada. ¿Por qué? Calentaban ese plomo en el mundo físico, lo cual era su gran error. En realidad, la verdadera piedra filosofal es una simple estrategia mental programada en la mente subconsciente. Todo es tan sencillo como tomar un poco de plomo del mundo físico, luego viajar al mundo de los dioses y allí calentar ese plomo hasta derretirlo. Es decir, usar bioenergía roja para aumentar la frecuencia vibracional de ese plomo. Una vez el plomo está derretido en el mundo de los dioses, entonces proyectas la luz de esa gema llamada piedra filosofal sobre el plomo. Siempre en el mundo de los dioses, siempre dentro del subconsciente. Y como resultado, cuando volvemos al mundo físico nos encontramos con que el plomo ha sido transmutado en oro. Esto es algo sencillo, una estrategia mental del estado iluminado.
en la que simplemente piensas en algo, modificándolo en tu subconsciente, y esa modificación se vuelve realidad en el mundo físico. Realmente esto actúa siguiendo el mismo principio por el cual cuando proyectas bioenergía en un vaso de agua, los átomos de calcio que hay dentro de él cambian su forma de plana estrellada, tal como demostró científicamente el Dr. Masaru Emoto. Es el mismo principio cuando cambias la frecuencia vibracional de la energía que forma el plomo. Como resultado, esa energía cambia de forma atómica y el plomo se transforma en oro. De hecho, la palabra transmutar, que tanto se utiliza en las enseñanzas herméticas, significa simplemente elevar la frecuencia vibracional del objeto. Como ves, las enseñanzas de Hermes son muy sencillas de comprender si se poseen los 200 años de experiencia equivalentes de la existencia de los dos mundos. También Cristo hablaba de dos mundos. Muchas veces dijo Cristo que Él era el rey, pero que su reino no era de este mundo, ¿lo ves? Cristo intentaba enseñar a las personas la existencia del mundo subconsciente, del mundo interior, un mundo que Él llamaba el reino de Dios. Cristo también dejó instrucciones precisas de cómo entrar en ese reino, unas instrucciones muy claras y sencillas. Llenad vuestros corazones de amor y de gozo, y estaréis muy cerca del reino de los cielos. Unas instrucciones muy claras, ¿no crees? Si llenas tu corazón de amor y de gozo, estás aumentando tu frecuencia vibracional. Y ese aumento de predominio parasimpático, como llamamos científicamente, hace que tu cerebro active el noveno sentido y zonas de tu subconsciente, lo que permite estar muy cerca de descubrir el mundo subconsciente. La cuestión es muy simple: si la persona aumenta su predominio parasimpático por medio de llenarse de amor y de gozo, entonces cuando esa persona se ponga a rezar creyendo que recibirá lo que pide, entonces se encontrará con que eso que ha pedido en la oración, creyendo que lo recibirá, lo habrá recibido. Y cuando eso ocurre, esa persona comienza a sospechar que todo lo que ocurre en este mundo ocurre así por el poder de Dios. Y cuando una persona comienza a sospechar eso, comienza a buscar el reino de Dios dentro de su corazón y de su cerebro. Así actúa como Salomón, que aconsejaba: buscad primero el reino de Dios y su gloria, y todo lo demás, riqueza, salud, éxito, etcétera, etcétera, os será dado por añadiduría. Salomón sí fue el rey más sabio y rico de la historia, fue porque poseía una fe verdadera, y fue gracias a esa enorme cantidad de bioenergía de la fe y predominio parasimpático que le proporcionaba esa fe, que se le activó el noveno sentido, la visión de su mundo interior, con el que podía ver lo que él llamaba el reino de Dios, y así consiguió Salomón sus inmensas riquezas. Salomón simplemente se concentraba en el reino de Dios y allí visualizaba cómo esas riquezas llegaban a él. Una vez que eso era hecho realidad en el reino de Dios, automáticamente se hacían también realidad en el mundo físico. De hecho, esa estrategia mental que usaba Salomón en el mundo subconsciente tenía la forma de un anillo, el famoso anillo mágico de Salomón, que concede riquezas ilimitadas. Muchos magos y ocultistas han dedicado su vida a encontrar en el mundo físico ese anillo, y han perdido así el tiempo, porque ellos no comprendían que Salomón tenía ese anillo en el mundo subconsciente. Ese anillo era una estrategia mental, porque el verdadero poder está dentro de tu mente. El verdadero anillo mágico era una estrategia mental en el mundo subconsciente. En el reino de Dios tenía la forma de un anillo de oro que producía una enorme luz y una gran sensación de riqueza. De ahí que cuando te lo pusieras, el poseedor del anillo sintiera ya una seguridad absoluta de que esas riquezas fueran a llegar en pocos instantes, como así ocurría. Salomón, igual que Hermes, había dejado unas instrucciones muy claras, instrucciones en las que contaba que lo importante para obtener la riqueza era buscar el reino de Dios, ese otro mundo que se alcanza al aumentar tu predominio parasimpático en el amor y la fe, hasta que activas el noveno sentido, tu visión interior, y puedes ver el mundo del subconsciente. Él dejó bien claro esas instrucciones, pero millones de personas han leído la Biblia sin ver ese mensaje, solamente porque les faltaba esos 200 años de experiencia equivalente. De ahí que Cristo dijera tantas veces: tenéis ojos pero no veis, tenéis oídos pero no oís, tenéis el corazón embotado y no podéis ver ni oír.
Él decía esto porque las instrucciones de aumentar el amor y la fe para activar el noveno sentido y poder ver el reino de Dios, el lugar donde cuando visualizas algo creyendo que lo hace físico materializando en el mundo subconsciente, se hace también real en el mundo físico. Estas instrucciones están bien claras en el Antiguo Testamento, pero la gente no las ve. Y eso era algo que desesperaba a Cristo. Decía: «Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo tendré que padecer entre vosotros?». ¿Verdad que leemos eso en la Biblia? Era algo que le crispaba los nervios, porque él no paraba de decirles que solamente tenía que aumentar el amor y la fe. Y que cuando aumentaran ese amor y ese gozo y esa fe de forma suficiente, entonces podrían ver con su noveno sentido y ser uno con el Padre, para poder conseguir las mismas acciones que Cristo realizaba, y aún más. Leemos en la Biblia: en verdad os digo, el que cree en mí hará las obras que yo hago y las hará aún mayores que esta. San Juan 14:12. Esto me hace reflexionar y plantear algunas preguntas. Por ejemplo, ¿no te parece injusto que millones de personas no sean capaces de utilizar el poder de su mundo interior? Y que tengan que seguir luchando por subsistir y no poder dar a sus seres queridos y ellos mismos la vida de abundancia que se merecen. Mira el mundo en que vivimos, las crisis sanitarias y financieras. ¿Cuántos problemas hay en esta sociedad? Tan sencillo es seguir las enseñanzas de Hermes, Salomón, Cristo y otros tantos maestros, ¿no es cierto? En lo personal considero digno de admiración y respeto y de aplausos las personas que, a pesar de las circunstancias difíciles, siguen trabajando para crecer interiormente, para que las semillas de sabiduría que plantan en su interior se fortalezcan y crezcan, y así se manifiesten en su mundo exterior, en su realidad, como grandes riquezas en el amor, dinero, salud, paz interior y felicidad. ¿No te parece? Es por eso que considero que es el deber de todo ser humano responsable tomar el timón de su realidad y crear la vida que se merece él y sus seres queridos. ¿Verdad que sí? ¿Qué beneficios tiene el viaje astral? Los viajes astrales son famosos porque por medio de ellos puedes conocer lugares lejanos y moverte a voluntad por el espacio-tiempo. Muchos temen que al salir en cuerpo astral algo malo les pase. Existen muchas historias en internet sobre eso, pero es algo tan normal y natural que cuando dormimos sucede subconscientemente en muchísimas ocasiones. En mis seminarios, por ejemplo, siempre me cuentan testimonios de personas que se vieron durmiendo en su cama y se asustaron mucho y despertaron en el mundo físico. Y me refiero a personas que jamás supieron de estas habilidades y técnicas y poderes. Personas que por curiosidad asistieron a un seminario y allí aprendieron y descubrieron una nueva realidad y un sinfín de posibilidades. El poder del viaje astral sucede a veces de manera inconsciente, incluso como la telepatía, la visión áurica, entre muchas otras habilidades psíquicas. Y lógico, una vez se aprende, la estrategia mental se desarrolla, se practica, uno lo puede hacer a voluntad siempre que lo desee. Otro beneficio es que puedes acceder a una fuente de información prácticamente ilimitada. También con esta habilidad puedes practicar sueños lúcidos, es decir, soñar la fantasía que desees y así darte unas merecidas vacaciones en un lugar paradisíaco y sin salir de tu cama. Además, puedes modificar tu mundo interior subconsciente para modificar tu realidad. Esto y mucho más lo aprenderás en el curso de experto de 100 poderes mentales. Imagínate, te tumbas en la cama, activas la meditación avanzada de los 4 hercios cerebrales y activas el poder del viaje astral interior, sueño lúcido, ver tu mundo interior. Y te das unas merecidas vacaciones mentales en una playa paradisíaca personal para ti y para disfrutar la fantasía que se te ocurra. Miras al sol brillante, las blancas arenas, te deleitas con el sonido relajante del mar, sientes el cálido sol en tu piel, aspiras profundamente el agradable aroma del mar. Ahora te sientes cargado de energía, entonces sales en viaje astral exterior, te mueves a voluntad por el espacio-tiempo a tu antojo, en cuerpo astral. Visitas cualquier lugar del mundo, la luna, otros planetas, el sol, otras galaxias. Tu imaginación es el límite. Al tiempo regresas a tu mundo interior. Gracias a tus conocimientos del curso de expertos sabes exactamente qué modificar en él y mejoras tu vida en todos los aspectos: sexualidad, salud, riqueza y sabiduría, amor, empatía, liderazgo, poderes mentales, paz de espíritu y fe.
Esta es una típica sesión de viaje astral. En solo 30 minutos te tomaste unas espléndidas vacaciones mentales, visitaste lugares exóticos y modificaste tu realidad a tu antojo. ¿Te gustaría tener este poder mental? Invierte ahora. Debajo de este video tienes el enlace para inscribirte. Cualquier pregunta puedes escribirme, ya sea por WhatsApp o por email, y con gusto te responderé a todas tus dudas. Te mando un fuerte abrazo, te saluda doctor y profesor Mauricio Antonio Tavela. Aquí termina este podcast. Compartí este episodio a alguien que lo necesite. Te invito a escuchar mis otros episodios y también a seguirme en YouTube y Facebook en El Poder de la Energía y la Mente, donde encontrarás videoclases, cursos y talleres gratuitos.